Un guión revisado, la cohesión del desafío, un solo idioma, una única congregación, un propósito que ambicionaba la propia eternidad. La humanidad, impulsada por una soberbia colectiva y sin precedentes, decidió que alzarse a las cumbres celestiales era el único objetivo digno de su inmensa capacidad. Unificada bajo un sueño tan descomunal como perturbador, la meta era erigir una construcción tan colosal, tan absolutamente titánica, que superara las fronteras terrenales y se enfrentara directamente a la majestad divina. En el corazón de una llanura excepcionalmente fértil, conocida como Sinar, una vasta muchedumbre de individuos se congregó para dar inicio a la empresa más audaz que la mente humana jamás se había atrevido a imaginar. Esta edificación no se dedicaría a la exaltación del Creador, sino que sería un himno atronador a la gloria y autosuficiencia del ser humano. Miles de brazos, movidos por un espíritu único y fervoroso, trabajaban sin descanso, recolectaban la arcilla del suelo, mezclaban la paja y el betún, moldeaban cada ladrillo con precisión y mantenían los hornos encendidos día y noche. El ritmo era agotador, la dedicación total, culminando en el levantamiento de una estructura imponente, de una magnificencia tan desafiante, que se atrevió a confrontar la voluntad expresa del Dios eterno. La urbe florecía en sus cimientos, y el sigurat se disparaba hacia el firmamento con una rapidez que asombraba. El origen de la sedición. Cada bloque de construcción colocado era una declaración de intenciones, un símbolo tangible de rebeldía. Esta es la crónica ineludible de la Torre de Babel, la epopeya de la arrogancia humana. Mucho tiempo después de que las inmensas y aterradoras aguas del diluvio finalmente se retiraran y el planeta respirara aliviado, la nueva generación de la humanidad se asentó nuevamente sobre tierra firme. Sin embargo, con el lento e inevitable transcurrir de los años, una sombra inquietante comenzó a perfilarse entre los descendientes de Noé. La oscuridad interna de Cam, el hijo menor del patriarca, se manifestó de una forma chocante y profundamente reveladora. El instante en que fue testigo de la vulnerabilidad de su padre demostró su verdadera naturaleza. En lugar de protegerlo y honrarlo, optó por la burla y el escarnio. Este no fue un simple error, fue la manifestación completa de una actitud que venía cultivando secretamente en lo profundo de su ser. Sintió la necesidad imperiosa de compartir la ofensa. Hermanos, no van a creer lo que acabo de presenciar. Nuestro padre está ebrio y completamente desnudo. En marcado contraste, sus hermanos, Sem y Jafet, exhibieron una honra genuina y una obediencia silenciosa hacia el Dios que los había salvado. Sin titubear, actuaron con reverencia, cubriendo la vergüenza del padre sin siquiera dirigirle la mirada. En ese momento crucial, el carácter de cada hijo quedó al descubierto, respeto y estima en unos, y una arrogancia oculta y despectiva en el otro. Cam expuso la debilidad, sus hermanos la protegieron. La verdadera esencia de una persona se revela en cómo gestiona la fragilidad ajena. Cam vio un defecto y lo aireó. Sem y Jafet vieron la misma falta y la cubrieron con dignidad. La auténtica grandeza no reside en la fuerza que se exhibe, sino en la clemencia y la consideración que ofrecemos cuando el prójimo tropieza. La marcha del tirano Nimrod. Durante un periodo considerable, los clanes descendientes de los hijos de Noé continuaron habitando las cordilleras donde el arca había reposado. En aquellos días, la tierra entera compartía un mismo idioma. La estirpe piadosa y santa resplandecía en la descendencia de Sem y Jafet, mientras que la mancha de la transgresión se hacía cada vez más patente y arraigada en los linajes de Cam. A medida que la población humana se multiplicaba, la apostasía religiosa no tardó en generar una división profunda e irreconciliable entre los grupos. Aquellos que deseaban fervientemente olvidar a su Hacedor y desechar las restricciones de su ley encontraron la presencia, las enseñanzas y el ejemplo de sus parientes temerosos de Dios absolutamente intolerables. Finalmente, tomaron una resolución: separarse de quienes rendían culto al Dios Altísimo. No queremos saber nada más de Dios ni de sus mandamientos. Debemos apartarnos de ellos. Tenemos que encontrar un lugar para establecernos, pero unidos. Con este objetivo en mente, emprendieron un éxodo largo y decidido hacia la planicie de Sinar, siguiendo las orillas del imponente río Éufrates. Este lugar se convertiría en el escenario donde sus corazones rebeldes podrían levantar un nuevo comienzo, completamente aislado de la autoridad del Todopoderoso. La multitud avanzaba bajo el mando carismático de un individuo sobresaliente llamado Nimrod. Nieto de Cam e hijo de Cus, Nimrod poseía una habilidad extraordinaria para la caza y el arte bélico, destacándose rápidamente entre todos los hombres. El Génesis lo identifica como el primer gran tirano, aquel que, impulsado por el orgullo, desafió a Dios abiertamente. En tierras lejanas inició su rebelión y, con el paso del tiempo, se consolidó como el primer gobernante poderoso,
opresivo y hegemónico de la tierra. Su ambición desmedida marcaría el curso de generaciones enteras. Atraídos por la belleza natural y la prodigiosa fertilidad de aquel suelo, decidieron asentarse en esa vasta y seductora llanura. Estaban plenamente convencidos de que allí podrían forjar un destino enteramente al margen de la voluntad de Dios. Al fin haremos lo que nos plazca. Sí, ahora nada nos contendrá. El legado del desafío. Fue allí, en la inmensidad de Sinar, donde acordaron fundar una nueva urbe y, en su corazón, edificar una torre tan colosal que se transformaría en la maravilla del mundo, una gesta que eclipsaría todo lo anterior. Este será nuestro legado, una torre que rasgará los cielos. Estos planes fueron diseñados con una estrategia muy clara: evitar a toda costa la dispersión de la humanidad en colonias separadas. Permaneceremos unidos. No nos vamos a dispersar. Unidos hasta el final. Dios había ordenado de manera explícita que los hombres se esparcieran por toda la tierra, que la poblaran y ejercieran dominio sobre ella. Sin embargo, los constructores de Babel se rebelaron deliberadamente contra ese mandato divino. Eligieron permanecer juntos, formando un solo cuerpo, y establecer un sistema monárquico que, con el tiempo, dominaría todo el orbe. Su anhelo era que su ciudad fuera la metrópolis de un imperio universal, cuya magnificencia y renombre despertaran la admiración y el homenaje de todas las naciones. Nuestro nombre será grabado por siempre en esta torre. Sí, nuestra fama se extenderá por todo el mundo y el nombre de sus fundadores quedará registrado eternamente en la historia. La fastuosa construcción, destinada a alzarse hasta los propios cielos, sería el monumento supremo a su propio poder y a la supuesta sabiduría de sus artífices, un estandarte erigido para perpetuar su gloria hasta las últimas generaciones. Una falsa seguridad. Los habitantes de la llanura de Sinar evidenciaban una profunda incredulidad en el pacto de Dios, esa alianza que garantizaba que un diluvio jamás volvería a asolar la tierra. Muchos de ellos llegaban a negar por completo la existencia de un creador. No creo que Dios exista. Eso es solo una construcción del hombre. No necesitamos a Dios. Nosotros construiremos nuestro propio destino y lo elevaremos hasta las mismísimas nubes. Atribuían la catástrofe del pasado a meras fuerzas naturales desatadas. ¿Aquel gran diluvio? Yo digo que fue solo un desastre natural. Sí, nada más que el poder de la naturaleza. La gente inventa cuentos para explicar lo que no comprende. Exacto. Lo que ocurrió fue solo la naturaleza desencadenada. Si otra tormenta llega, esta torre nos mantendrá por encima de todo. Sí, aquí creamos nuestra propia seguridad. Otros, aunque reconocían la existencia de un ser supremo, albergaban en sus corazones la misma actitud de rebeldía que dominó a Caín. No aceptaban la autoridad divina, rechazándola con vehemencia. Por lo tanto, uno de los propósitos principales al levantar la torre era buscar refugio en caso de que otro diluvio sobreviniera. Creían que si construían esa torre a una altura muy superior a la alcanzada por las aguas de la inundación anterior, estarían fuera de todo peligro, más allá de cualquier juicio divino. Pero la verdadera fuerza motriz detrás de este proyecto no era la fe, sino la desconfianza, la soberbia disfrazada de ambición y el miedo camuflado de grandeza. El corazón que desconfía constantemente del Creador buscará siempre autoexaltarse, pero la auténtica seguridad no se halla en la altura, sino en la obediencia. Cuando el ser humano edifica desde el temor y no desde la fe, termina levantando fortalezas que jamás podrán, en verdad, protegerle. El colapso lingüístico. Vamos, que el trabajo continúe. Sigamos subiendo ladrillos. Que no se detenga la obra. La construcción avanzaba sin descanso. Utilizaban ladrillos cocidos en lugar de piedra y betún, asfalto, en lugar de mezcla. Así, nivel tras nivel, la torre se elevaba con una rapidez asombrosa, como si el orgullo humano impulsara cada pieza directamente hacia los cielos. Con la obra ya avanzada, muchos de los constructores pasaron a residir en ella. Otras secciones, magníficamente decoradas y amuebladas, fueron consagradas a sus ídolos. El pueblo festejaba su aparente éxito. Alabado sea Marduk, patrón y dios de Babilonia. Se elevaban alabanzas a deidades de oro y plata, y sus corazones se endurecían en abierta sedición contra el soberano de los cielos y de la tierra. Ni siquiera Dios podría destruir nuestra magnífica torre. Ciertamente, Andalovia, nuestra torre es inexpugnable. Nada podrá con ella. Súbitamente, la construcción que avanzaba tan prósperamente fue interrumpida de golpe. Y descendió el Señor para observar la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Acto seguido, el Altísimo declaró: He aquí, el pueblo es uno,
Y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y ahora, nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno comprenda el habla de su compañero. El cielo respondió a la audacia humana con un acto que cambiaría para siempre el destino de todas las naciones. Ángeles mensajeros fueron enviados para anular los propósitos de los constructores, y la confusión estalló instantáneamente. Nadie podía entender a su compañero. Las palabras, antes claras como el agua, se transformaron en sonidos extraños, fragmentados e incomprensibles. La torre había alcanzado una gran altura, y por eso, los obreros en los niveles superiores no podían comunicarse directamente con los de abajo. Se habían dispuesto hombres en diferentes escalones como eslabones vivos para transmitir órdenes e instrucciones. Pero cuando los mensajes pasaban de uno a otro, el lenguaje se desvanecía. Pedían materiales que no se requerían. ¿Pero qué haces? Te pedí ladrillos, no paja. No entiendo nada. ¿Qué sucede? Yo no te comprendo. Y yo a ti tampoco. ¿Qué estás diciendo? Se enviaban herramientas equivocadas. Las órdenes se convertían en contradicciones. Lo que uno decía, el siguiente lo interpretaba al revés. El desorden se propagó como un incendio en un pajar. Traigan más ladrillos deprisa. La consternación se desató en toda la estructura. Gritos, discusiones, señas, pero ninguna voz lograba ser entendida. El juicio y la lección inmortal. El trabajo se detuvo por completo. Aquel monumento a la arrogancia humana fue paralizado por la sentencia del Altísimo. La historia de la Torre de Babel es un recordatorio severo. No hay altura capaz de sostenerse cuando sus cimientos están hechos de orgullo. Los hombres quisieron elevar su nombre hasta el cielo, pero olvidaron al Dios que les daba el aliento. Cuando el corazón se enaltece y confía en sus propias fuerzas, la obra más grandiosa puede desmoronarse en un instante. En cambio, cuando el ser humano camina en humildad, reconociendo al Creador como su guía, ninguna confusión podrá frustrar su propósito. La verdadera grandeza no está en alcanzar el cielo con ladrillos, sino en elevar el alma hacia aquel que merece toda la gloria, la honra y el poder. Como señal visible del desagrado de Dios, relámpagos descendieron de los cielos y golpearon con furia la cúspide de la torre. El estruendo estremeció toda la llanura, y la obra de la soberbia humana se derrumbó como polvo arrastrado por el viento. Así se hizo saber a los hombres que hay un Dios que reina en los cielos. Hasta ese momento, toda la humanidad hablaba un mismo idioma. Pero ahora, confusos, solo aquellos que lograron entenderse se agruparon. Unos tomaron un camino, otros tomaron otro, dispersándose en todas las direcciones, imposibilitados de continuar juntos. Y así el Señor los dispersó de allí sobre la faz de toda la tierra. La torre quedó en ruinas. El propósito original del Creador era que, al fundar naciones en los diferentes rincones del planeta, los hombres llevaran consigo el conocimiento de su voluntad. Deseaba que, dondequiera que estuvieran, la luz de la verdad iluminara a las nuevas generaciones y que su nombre permaneciera en la memoria de todos los pueblos por siglos venideros. La Babel contemporánea. Sin embargo, existen constructores de torres también en nuestra época, hombres incrédulos que levantan teorías cimentadas en supuestas deducciones de la ciencia y rechazan la palabra revelada de Dios. Pretenden juzgar el gobierno moral del Altísimo, desprecian su ley y se jactan de la suficiencia de su propia razón humana. Hoy, como en Babel, se alzan torres de arrogancia intelectual, torres de incredulidad, donde el hombre intenta suplantar a su Creador. Pero ninguna de ellas logrará mantenerse en pie ante la verdad eterna. La sabiduría verdadera no consiste en construir más alto, sino en inclinarse más profundamente, no en glorificar al hombre, sino en honrar al Dios que gobierna el cielo, la tierra y las naciones. En el seno del mundo que se profesa cristiano, muchos se desvían de las claras enseñanzas de la Sagrada Escritura y levantan un credo edificado sobre especulaciones humanas y fábulas agradables. Señalan su propia torre como el camino para subir al cielo, pero es una senda que Dios jamás ha trazado. Multitudes penden en admiración de labios elocuentes que pregonan que la ley ha sido abolida y que se puede servir a Dios en medio del libertinaje. Mientras esas voces resuenan, señalan su torre como la única verdadera. Pero no es más que el eco moderno de la antigua Babel, un monumento al engaño construido sobre la presunción humana y no sobre la palabra inmutable. Si aquellos que se dicen discípulos de Cristo aceptaran plenamente los estatutos divinos, estarían unidos como un solo cuerpo, fortalecidos por la verdad y guiados por el Espíritu del Señor. Pero mientras la sabiduría humana sea exaltada por encima de la palabra sagrada, mientras el hombre confíe más en su propio criterio que en la voz del Altísimo,
habrá divisiones, habrá disensiones y el pueblo nunca caminará en verdadera unidad, pues solo la verdad de Dios cohesiona, y solo su luz disipa la confusión que siembra la vanidad humana. Así el Señor los dispersó por todos los confines del mundo. Y aquel lugar, aquel valle donde la humanidad quiso alcanzar el cielo con sus propias manos, fue llamado Babel, porque allí el Eterno confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los dispersó sobre la faz del orbe. Pero esta narración no es solo un relato ancestral, es un espejo atemporal. Así como Dios dispersó a los habitantes de aquella llanura, también puede disipar el pecado que nos encadena, las sombras que moran en lo profundo del corazón, y transformar nuestras vidas, haciéndolas dignas de su presencia. Pues todo aquel que anhela ascender, todo aquel que desea transitar las sendas celestiales, recibe la ayuda del Altísimo. Dios envía a sus mensajeros angélicos para acompañar a sus siervos en la ardua subida, fortaleciendo sus pasos, sosteniendo su espíritu y guiándolos hacia la luz eterna. Hasta aquí ha llegado el punto culminante de esta historia de soberbia, juicio, misericordia y esperanza. Si ha disfrutado de este épico viaje y se ha sentido tocado, inspirado o llevado a la reflexión, le extiendo una sincera invitación a respaldar este canal. Simplemente, haga clic en el botón de me gusta y en el de suscribirse, pues acciones tan sencillas como estas nos ayudan enormemente a seguir trayendo más relatos poderosos, más narrativas bíblicas y más videos épicos como este. Su apoyo marca una diferencia crucial. Por lo tanto, suscríbase, deje su me gusta y, juntos, continuemos compartiendo estas historias que nos recuerdan la grandeza y la gloria de Dios. Que el Dios de los cielos le bendiga hoy y siempre.